muy agradecido, Carlos, por invitarnos, muy agradecido por la presencia de aquí. Creo que ha sido súper interesante lo que hemos podido escuchar, la verdad. Felicitaciones tanto a la dirección de la cátedra como a la universidad, como a Caja 7 por, digamos, también tener esta visión del negocio. Contaros una anécdota. Yo en 2016 hice posgrado en Big Data. Cuando fui a presentar el trabajo final, le dije que queríamos hacer una solución para detectar el ratio de infiel que era una persona. Me miró el profesor y me dijo, te van a matar. Así que acabamos haciendo un recomendador de películas para Orange que funcionó mucho mejor. ¿Vale? Así que, bueno, quería contaros que yo, bueno, cuando me comentó Carlos la posibilidad de poder venir a hacer la presentación hoy aquí, pues la verdad es que me pareció súper interesante y la verdad es que muy, muy agradecido, pero yo lo enfoqué al mundo de la educación, ¿no? Entonces, Carlos me dijo que quizás no tenía que enfocarlo tanto al mundo de la educación, que abriera un poquito el concepto, y yo un poco empecé a pensar, sobre todo, que qué podía contar, que no fuese tampoco muy técnico, y hablar un poco del mundo de la inteligencia artificial, ¿no? Porque me imagino que estáis todos bombardeados de lo que es la inteligencia artificial, nos va a quitar el trabajo, como acabamos de decir, nos van a volver locos, y yo sobre todo después de estos 5 años, que como bien ha dicho Carlos, pues bueno, nosotros ahora mismo somos partner mundial de Microsoft en desarrollo de programas de aprendizaje de inteligencia artificial. Estamos en muchísimos países presentes, tanto con oficinas propias como desarrollando programas. Creía que el gran problema, y tras trabajar con muchísimas empresas, hoy es el tema de la adopción y la transferencia de la inteligencia artificial, ¿no? Porque nos estamos quedando en la parte de aprender inteligencia artificial, pero a veces no entendemos para qué narices es la inteligencia artificial, ¿no? Que creo que esto es otro de los temas importantes que tenemos que tener hoy. Entonces yo decidí hoy enfocarlo de la inteligencia artificial o la irrelevancia, ¿no? Entonces, creo que me gustaría un poco daros hoy un contexto de lo que está pasando en el mundo, para daros un poco el enfoque de dónde creo que estamos, qué significa la inteligencia artificial, porque yo creo que la inteligencia artificial existe, creo que desde los años 50, ¿no? Cuando Turing ya puso en marcha todo el concepto de la inteligencia artificial, pero realmente ha sido con la aparición de ChatGPT y unas soluciones pues, que están apareciendo hoy en día como Copilot o otras soluciones de otros proveedores, donde realmente se ha democratizado, y más hablando ahora mismo de Big Data, creo que es algo importante, ¿no? Entender para qué sirve esto y cómo nos va a cambiar el concepto de vida actualmente. Un poco por hacer una pequeña introducción a lo que os decía de Founders, ¿vale? Nosotros ahora mismo, como ha dicho Carlos, estamos formando, tenemos ya 200.000 alumnos. Este año en iniciativas que hemos hecho a nivel internacional con Microsoft, con UNESCO, con la ONU y demás, hemos impactado a 4,3 millones de personas a las que les hemos dado diferentes formaciones. Hemos desarrollado un programa para empoderar en el liderazgo a las mujeres en el mundo de la inteligencia artificial y hemos tenido presencia en Emiratos Árabes, en Arabia Saudí, en países donde realmente creemos que es realmente importante empoderar a las mujeres en este tipo de iniciativas. Somos partners de la Fundación Princesa de Girona, estamos formando a 200.000 jóvenes. De hecho, con Canarias hemos hecho ya un acuerdo con la Consejería de Sanidad para formar a, creo que son 18.000 sanitarios en el concepto y fundamentos básicos en el skilling de inteligencia artificial. Y esto es por daros un poquito de concepto, ¿no? También hemos co-creado conjuntamente con la Universidad Autónoma de Madrid la primera cátedra a nivel mundial de uso responsable de la inteligencia artificial, porque entendemos que es muy importante, sobre todo lo que estábamos comentando, ¿no? Al principio, tener ese concepto y esa responsabilidad en el uso de la IA y, sobre todo, evitar los sesgos. No sé si sabéis un poquito, pero bueno, digamos que muchos modelos han sido entrenados de forma, pues por ejemplo, con mucha gente blanca y las personas de color, pues realmente eran los delincuentes. O sea, este tipo de cosas pues que están cambiando, y esto es un poco de las cosas que estamos nosotros ahora mismo también intentando cambiar, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, ¿qué he querido representar con este concepto, no? Yo creo que ha habido grandes transformaciones en el proceso del ser humano y he querido hacer referencia a algunos, como por ejemplo la aparición del fuego, ¿no? Cuando fue la aparición del fuego, pasamos de vivir en cuevas comiendo los animales como podíamos a de repente el fuego a servirnos para poder cocinar, para poder defendernos y para poder, digamos, hacer cosas que empezó a hacer esa primera transformación del ser humano, ¿vale? Luego apareció la electricidad, ¿no? Hablamos de la luz, la energía, y esto fue otro gran motor para poder transformarnos como sociedad. Y a partir de aquí ya vino la revolución industrial. Y aquí quiero hacer un pequeño inciso un poquito más largo, porque ¿qué representó la revolución industrial? Aquellas sociedades
o países o ciudades que decidieron apostar por esto, realmente empezaron a crecer de forma exponencial, ¿no? Hablamos de ciudades que tenían 10.000, 15.000 personas, se convirtieron en ciudades con millones de personas, transformaron sociedades por completo. ¿Y qué es lo que está pasando ahora mismo? Que es donde quería llegar yo, a la inteligencia artificial. Creo que la aparición de la inteligencia artificial hoy en día va a representar algo que realmente no conocemos. Es un salto exponencial en cómo vamos a resolver las cosas, ¿no? Y volviendo un poco al tema del principio, ¿qué es lo que yo creo? ¿Cuál es mi visión respecto a la inteligencia artificial? Yo creo que la inteligencia artificial lo que nos va a permitir es las tareas repetitivas que hacemos, por eso estamos hablando de las automatizaciones, realmente las vamos a poder dejar a la máquina, a la tecnología. Vamos a poder hacer que los procesos realmente también, que nosotros mismos diseñemos, aprendan las tecnologías de cómo hacerlo. ¿Y esto qué va a hacer? Empoderar al ser humano. Creo que vamos a vivir una época de creatividad y una época de transformación de, perdona, perdona, cosas del directo, ¿vale? Entonces creo que este tipo de cosas nos van a ayudar realmente a tener una visión nueva del mundo, ¿no? Y aquí es donde yo quiero empezar a dar un concepto, ¿vale? Hoy en día en China, y no sé si lo estáis viendo, quizás hace 20 años China lo veíamos como el garaje del mundo occidental, que empezaban a hacer cosas baratas para, digamos, servirnos a los países occidentales. Esto se ha transformado y lo podemos ver, y he puesto un sector que seguramente lo habréis notado en el último par de años, cómo se ha transformado el sector de la automoción, ¿no? Resulta que ahora mismo, hace 5 años a alguien le hablaba de tener un coche chino y todo el mundo te decía que ni de coña quiero un coche chino. Pero hoy en día todo el mundo ve un coche chino como un coche de calidad, con tecnología, con seguridad. Entonces, ¿qué significa esto? Que sectores donde realmente en los países occidentales tenían gran peso, estamos hablando de Estados Unidos, estamos hablando de Europa, donde tenemos grandes factorías, grandes industrias de la automoción, se están viendo transformadas y realmente amenazadas. ¿Y esto en qué impacta? En la empleabilidad. Creo que esto es una de las cosas que tenemos que tener un poco en consideración, ¿no? Y hoy en Europa, y estabas comentando antes al principio, nos estamos centrando tanto en la regulación, en qué queremos hacer, que nos estamos poniendo a veces una venda sobre cómo utilizarlo. ¿Por qué? Porque en China lo que está pasando es que se está aplicando la inteligencia artificial. Y era un poco donde yo empecé a pensar por dónde orientar esta presentación, ¿no? Desde el punto de vista de adopción y transformación. Y estabais ahora hablando con este proyecto del Cabildo, que me parece súper interesante, el cómo se va a trabajar realmente en que esto ocurra, que las micropymes, las pymes, las empresas realmente empiecen a entender cómo lo pueden adoptar, cómo pueden generar valor y cómo pueden transformar eso en competitividad. La competitividad significa que vamos a ser más eficientes, que nos va a permitir, digamos, mejorar la calidad de vida de donde estamos, retener el talento, nos va a permitir también, digamos, transformarnos como sociedad y realmente, pues, poder, digamos, ser disruptivos, ¿no? Y creo que hoy en día en el mundo de la inteligencia artificial es algo importante a tener en cuenta. Entonces, yo aquí quería trasladaros una pregunta desde el punto de vista de cómo veis vosotros si vuestra empresa, ecosistema donde trabajáis, realmente perdiese, digamos, competitividad, porque hay otras empresas que están aplicando la inteligencia artificial. Y esto es que realmente está transformando el sector, está pasando en un año. Y nosotros, por daros un poco de concepto de lo que venimos haciendo y trabajando con entidades, nosotros somos la empresa que está formando a las Big Four ahora mismo, a KPMG, Accenture, Deloitte, a EY. Somos la empresa que está formando al BBVA, estamos formando a entidades bancarias, a compañías aéreas, a muchísimos en ese proceso de transformación, y realmente esto lo estamos viendo, ¿no? O sea, son organizaciones donde es muy difícil moverse, ¿vale? Estamos hablando de pequeños grupos que están, digamos, tomando este tipo de iniciativas, y otras, pues por ejemplo, por comentar un caso que creo que comenté ayer con Carlos, estamos haciendo adopción masiva en compañías, ¿vale? Hay una compañía energética de la que no voy a decir el nombre, pero hace poco hicimos una formación a 4.000 personas de esa compañía, y conjuntamente con la organización decidimos atender dos retos. Uno, cómo mejorar la atención al cliente, y otro, cómo mejorar, aplicando inteligencia artificial, toda la parte de logística y distribución de la energía. Conseguimos dos cosas muy claras: que personas que normalmente no están tomadas en consideración en la organización tuviesen visibilidad, ¿vale? Todas esas personas de la primera línea de frente de atención al cliente. Esto supuso mejorar un 35%, digamos, el tiempo y el ratio de respuesta, y mejorar en 2 puntos la satisfacción de los clientes. Y por otro lado, se consiguió, con información que yo ya tenían, con data en batch, para empezar a trabajar, conseguir ser mucho más eficientes y predictivos de dónde tenían que llevar los barcos y la transformación y la energía, para hacer que la energía fuese mucho más barata y más eficiente para la organización. Entonces, estamos hablando que esto fue una formación de 2 semanas.
¿vale? O sea, estamos hablando de que las organizaciones se pueden transformar en 2 semanas. Y esto creo que vosotros, desde el punto de vista de visión, creo que es un cambio de mindset. Por eso vuelvo a hacer hincapié en el tema del enfoque, ¿no? Yo creo que el mindset es algo importante en lo que tenemos que trabajar y concentrarnos, ¿no? Y entonces, desde el punto de vista con esta foto, al verla el otro día, dije, pues la verdad es que creo que puede ser interesante entender que el reloj de la cuenta atrás ya se ha acabado, ¿vale? O sea, ahora mismo o somos realmente personas que toman la decisión de realmente transformarnos e implementar la tecnología o realmente vamos a dejar de ser competitivos. Y la velocidad, estamos hablando, es que los competidores avanzan a una velocidad, están adquiriendo cuotas de mercado, están adquiriendo mercados completos que se están transformando y en esto tenemos que tener visión, ¿vale? Entonces, para mí, hay 3 pilares clave, ¿vale? Uno es la formación a todos los niveles y la formación continuada. Esto no deja de cambiar, ¿vale? O sea, para que os hagáis una idea, nosotros en los programas que hacemos, y de hecho que creo que tenemos un go-to-market muy rápido, tardamos entre 30 y 40 días en, digamos, aterrizar nuevas soluciones que aparecen, a veces quedan obsoletas en ese tiempo. O sea, os digo que hay material que tenemos que tirar a la basura porque queda obsoleto, ¿no? Luego la adopción. Cuando hablamos de la adopción es entender, ¿vale? Para qué queremos y cómo queremos adoptar y luego la implementación. Y esto lo que nos va a hacer es tener una transferencia de conocimiento en las organizaciones. Esto es importante para tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, aquí quería decir 2 conceptos clave, ¿vale? La IA generativa acelera toda la parte de procesos, cómo estamos trabajando en diferentes. Ahora os pondré algunos casos que venimos aplicando. Y luego en la parte industrial, ¿vale? En la parte industrial, sobre todo, también estamos consiguiendo la mejora competitiva y, sobre todo, conseguir que no exista la deslocalización de las organizaciones y de las industrias, ¿vale? Entonces, creo que Canarias, creo que tenéis una visión importante en toda la parte de liderazgo, porque bueno, vengo trabajando con alguna parte institucional y creo que hay una mentalización de que esto suceda, ¿no? Entonces, creo que esto es importante tenerlo también en cuenta. ¿Vale? Y aquí, pues bueno, una de las cosas importantes, ¿vale? Yo creo que es importante que entendamos todos esos flujos de trabajo, cómo vamos haciendo toda la parte de integración y que todo tenga sentido, ¿vale? Todo lo que estamos haciendo al final se trata de que seamos más eficientes, seamos más competitivos y al final esto nos permita, digamos, estar en un marco de eficiencia para que sea importante. ¿Vale? Y bueno, pues un poco lo que os venía diciendo, ¿no? Yo creo que hoy en día la inteligencia artificial no va a reemplazar a las empresas, pero digamos que sí va a reemplazar a las empresas que deciden no aplicarlo y no utilizarlo. Habrá sectores, industrias que no lo utilicen, ¿vale? Pero desde luego que en un mercado tan competitivo y tan global, aquellas empresas que no decidan implementar la inteligencia artificial, pues realmente van a estar muy amenazadas. Vale, y ahora, bueno, aquí vengo ya a explicaros algunos casos que nosotros sí que venimos utilizando con algunas compañías y que realmente están teniendo mucho éxito, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, a nivel de marketing, no sé si os habrá pasado como usuario final, el tema de hiperpersonalización. Esto es lo que hace el valor diferencial cuando nosotros tenemos una propuesta de valor como empresa, como compañía, y queremos llegar a una persona. Hasta ahora habréis oído, y no sé si hay alguien de marketing aquí, estaba el concepto de buyer persona, ¿vale? El buyer persona al final era un perfil sociodemográfico, pero esto ya no existe. Tenemos perfiles sociodemográficos que tienen el mismo ingreso, viven en la misma zona, tienen los mismos estudios y dejan de tener ya los mismos intereses. Absolutamente esto se ha cambiado. Entonces, si somos capaces de llegar y entregar el valor de forma personalizada, vamos a mejorar nuestros ratios de conversión y de venta y al mismo tiempo reducir los costes en los que vamos a llegar hasta ellos. Entonces, la aplicación de la inteligencia artificial en el marketing nos está permitiendo hacer funnels mucho más, digamos, eficientes, ser mucho más eficientes en costes y en mejora de ratios de conversión y ventas que estamos teniendo. Y por otro lado, nos está permitiendo también desde el punto de venta empezar a desarrollar todo lo que es la parte de agentes de IA, ¿vale? Nosotros, por ejemplo, estamos ya desarrollando toda la parte de enjambres de IA, donde cada agente va teniendo una función, ¿vale? Entonces, desde el punto de vista de venta de prospección, nosotros hoy en día identificamos cuál es nuestra audiencia y a partir de aquí los diferentes agentes de IA empiezan a entender dónde está nuestra audiencia, ver cómo podemos empezar a hacer lo que se llama el cold contact con todas esas personas, ¿vale? Cuando empezamos a hacer todo ese proceso de eficiencia con ellos, lo llevamos a la última milla, que es la parte donde tienen que iterar con personas humanas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí estamos consiguiendo llegar a miles de personas en diferentes mercados, de forma que como una pequeña startup que éramos nosotros, cuando empezamos, que éramos 3 personas, no teníamos ningún recurso. Para que os hagáis una idea, el primer año facturamos 30.000 euros y en 3 años pues, estamos ya rondando los 6 millones, ¿no? Entonces, estamos haciendo una multiplicación anual
digamos, impresionante. ¿Por qué? Por el uso de tecnología. Nos permite, como pequeña startup, empezar a comer la tostada a otro tipo de empresa. Entonces, cuando entendemos esto, es muy importante desde el punto de vista de que existen oportunidades, ¿vale? Por eso os decía que se está transformando con la inteligencia artificial los nuevos puestos de trabajo, se están transformando. Ahora el prompt engineering, que antes no existía hace unos años, pues es una profesión muy demandada, ¿no? Entonces, lo que os decía, a nivel de ventas, nosotros sí que estamos ya consiguiendo notarnos resultados y estamos impactando a millones de personas en el mundo con un coste mínimo, ¿vale? Donde lo que se está imponiendo es la lógica y la estrategia. ¿Vale? Desde el punto de vista de las finanzas, la parte legal y recursos humanos, ¿vale? Nosotros ahora, por ejemplo, con KPMG hemos creado un programa de Legal Tech. Con la Barcelona Finance School hemos hecho un programa de inteligencia artificial aplicando al mundo de las finanzas y estamos consiguiendo, pues desde el punto de vista de las finanzas, pues ser mucho más eficientes a la hora de entender y conocer el dato, entender qué está pasando a la hora de leer balances, ingresos, cómo se está desarrollando toda la actividad financiera en organizaciones. Somos capaces de casi en real time entender dónde está habiendo, digamos, posibles fallas, y esto también nos está ayudando a que las empresas con esta data les pueda ayudar a la internacionalización, ¿vale? Por otro lado, también tenemos toda la parte de legal. Para que os hagáis una idea, ahora mismo estamos conjuntamente con Microsoft desarrollando un programa con el Consejo General de la Abogacía. ¿Para qué? Para que, digamos, que a todas las personas del mundo legal, para que os hagáis una idea, alguien cuando va a enfrentarse a un caso ya sabe con qué juez va a ser, qué tipo de denuncia o qué caso es el que tiene que defender. Entonces, hasta ahora tenían que hacer muchísima jurisprudencia, ¿vale? Ahora con agentes IA estamos consiguiendo que puedan trabajar contra la jurisprudencia, puedan entender todos los casos del juez con el que van a tener que presentarse, cómo ha reaccionado digamos, ante los argumentos que han dado otros abogados, y esto está ayudando a orientar a los abogados, por ejemplo, a cómo presentar una causa y cómo presentar, digamos, toda la defensa de uno de sus empleados. Cuando antes necesitaban 30 personas, ahora es una persona. ¿Esto qué significa? Que personas que tienen el conocimiento, abogados jóvenes que salgan de las universidades, les va a permitir ser competitivos en entornos donde hay firmas legales que cobran muchísimo dinero. Y aquí lo que va a, digamos, valer, a tener peso, es cuántos casos ganas, ¿vale? Entonces, con la inteligencia artificial, esta probabilidad ayuda y puede cambiar, ¿vale? Y en el mundo de los recursos humanos, obviamente, aquí, por ejemplo, hicimos con la Universidad Privada de Bolivia y con Recursos Humanos Digital, que es la revista más prestigiosa de España, un piloto donde estuvimos con una compañía de recursos humanos que tiene 25 personas trabajando versus 2 personas, y la aplicación de inteligencia artificial, cómo podíamos mejorar el proceso de scouting y recruiting dentro de una organización. Los mismos currículum eran 250, ¿vale? Los pasamos por IA. El resultado más o menos fue el mismo, o sea, los candidatos realmente elegidos eran los mismos, pero esto se consiguió hacer con 2 personas versus 25, pero además conseguimos retroalimentar a esas personas que quedaban descartadas, darles información de qué habilidades tenían que mejorar para ser candidatos aptos para otra posición como esa. Entonces, de esta forma estamos consiguiendo, no sé si os habéis enfrentado a tener que pedir un trabajo y muchas veces la respuesta es cero. Cuando presentas un currículum, la respuesta es nadie te responde, ¿vale? Entonces, esto es frustrante. Entonces, cuando realmente das esta aportación y das este valor, estamos consiguiendo en muchas áreas de negocio que esto sea transformador, ¿vale? Y ahora un poco en el mundo de la industria, lo que os decía, ¿no? Desde el punto de vista de mantenimiento predictivo. Vamos a poder saber dentro de una fábrica, de una organización, en qué estado está cada uno de los materiales. ¿Para qué? Para que no se pare una fábrica. Si tenemos una falla en una fábrica, pues puede que estemos hablando de perder mucho dinero y estamos también, a lo mejor, perdiendo posicionamiento en el mercado, ¿vale? Esto es muy importante. Desde el punto de vista de la visión artificial, vamos a poder entender de qué forma vamos a ser más eficientes en todo el proceso. Vamos a ver, digamos, cómo está funcionando toda nuestra maquinaria. Y desde el punto de vista de gemelos digitales, pues realmente vamos a conseguir una eficiencia competitiva muy grande, ¿vale? Y bueno, ahora un poco lo que quería era un poco ya un poco ir terminando y hablar de la urgencia de implementar la IA, ¿no? O sea, hoy en día, si hablamos de no implementar la IA, un poco por todo esto que os estoy contando, vamos a perder competitividad, pero no competitividad porque mañana decidamos invertir tanto dinero en IA, sino que sepamos para qué queremos utilizar la IA, ¿vale? Para mí esto es el concepto importante. Y ahora, si hiciésemos ingeniería inversa,
vamos al principio de todo, para eso hay que saber cómo utilizar la IA. Tendríamos que ir un poco a tener esa pequeña formación que me ha encantado cuando estabais hablando de hablar de llevar el prompting, ¿no? A los municipios, de llevar todo este tipo de iniciativas, creo que realmente sería muy eficiente. Y cuando realmente lo llevamos a ayuntamiento, lo llevamos, creo que la IA puede aplicar a todo, pero hay que saber realmente qué quieres aplicarlo y cómo lo quieres aplicarlo. Y otra de las cosas importantes que va a tener la IA es que vamos a reducir mucho los costes versus otras tecnologías, ¿no? Entonces, creo que esto es importante y entender que cada día que no tomamos esta decisión, pues realmente lo que estamos dejando es que existe una distancia más grande entre aquellos con los que queremos competir o con el valor y propuesta que queremos entregar hoy a nuestros ciudadanos, a nuestros sanitarios o a quien sea, ¿no? Desde este punto de vista, ¿vale? Y bueno, por último, ¿vale? Toda la parte del coste de inacción, ¿vale? Entender que si nosotros no estamos implementando, habrá alguien que va mucho más rápido que nosotros y al llegar tarde, al final, estamos hablando de perder un posicionamiento muy importante, ¿vale? Y otra de las cosas que nombraba al principio, hoy en día la gente quiere ganar dinero, pero la gente también quiere ganar calidad de vida. Entonces, es un equilibrio entre retención de talento y cuando a toda la gente le ofreces mejoras profesionales, formación, esto está haciendo que la gente le tome la decisión. ¿Por qué? Porque al final se puede llegar a construir algo importante y eso acabará también mejorando sus salarios, pero sin perder la calidad de vida, ¿vale? Y un poco haciendo un guiño a la cátedra que estamos hablando, yo creo que la importancia es que para que las organizaciones sean sostenibles tenemos que pensar en las personas, tenemos que pensar en los procesos, las tecnologías y trabajar con el dato. ¿Vale? Al final, si somos capaces de entender el dato, para qué lo queremos utilizar y cómo lo podemos mejorar, esto va a ayudar que podamos aplicar eso, por eso hablamos del conocimiento, cuando sabemos cómo lo queremos aplicar, podemos apoyarnos en herramientas, que no es otra cosa la tecnología que una herramienta para poder ser más eficientes, ¿vale? Y creo que, aunque sea repetitivo, sin formación es muy complicado que podamos transformar toda la parte. Entonces aquí lo que quiero preguntaros es si queréis ser espectadores de esta revolución o protagonistas de ella, ¿vale? Entonces, ya por último, el caso de China, que es un poco lo que os decía antes, ¿no? Hoy China está implementando en fábricas, en salud, en un montón de industrias, y aquí en Europa seguimos debatiendo si realmente hay regulación, qué aplicaciones vamos a utilizar y de qué forma la queremos aplicar, ¿no? Estamos hablando de, hoy en día estoy viendo muchas subvenciones que se están aplicando sin gobierno, desde el punto de vista de estrategia para poder aplicarlo, y creo que es el momento de tomar el liderazgo, ¿no? O sea, realmente si no somos capaces de esto, abrazarlo y cogerlo desde mañana mismo, pues vamos a perder una oportunidad. Entonces, el liderazgo se conquista, ¿vale? Y nada, esto es un poco lo que os quería contar, ¿vale? Contaros que la IA no es el futuro, que la IA es el presente, que ya llevamos tiempo con ello y es el momento de que como organizaciones, personas, instituciones, a nivel individual, pues podamos tomar esta parte de liderazgo y sobre todo, importante, saber con quién vamos a realizar este camino, porque realmente esto también nos va a ayudar a que lleguemos mucho más rápido y de forma más eficiente, ¿vale? Y nada, estas serían también otras dos preguntas que os quería decir, ¿vale? Que dentro de 10 años habrá empresas que entendieron esta revolución de la que estamos hablando y las que no lo entendieron van a desaparecer. Tenemos que decidir en qué lado de la película vamos a querer estar, ¿vale? El futuro no espera.